principios bíblicos. Principios bíblicos. ¿Principios bíblicos de qué? De la prosperidad financiera, económica. Que esto no lo enseñan en muchas iglesias. Al contrario, critican a los que enseñamos prosperidad. Pero eso sí, los pastores engordándose y creciendo económicamente, comprando casas, carros, y el pueblo pobre. Qué triste, ¿verdad? Tercera de Juan 2, ¿ya lo tiene? Tercera de Juan, capítulo único, en el versículo 2. Comenzamos a grabar. Quiero comentarle que tenemos nuestros audios y nuestros videos en internet. Ya sabe cuál es la página, va en YouTube, se llama Prosperados, y la página se llama Fe y Poder, pegadito, feypoder.mex.tl, www.feypoder.mex.tl. Anótela para que vea videos, para que escuche audios de todas las enseñanzas que llevamos. Llevamos más de 100 enseñanzas dadas aquí en Jalisco, hablando de otros temas diferentes. Y hasta hoy, después de 2 años, estamos dando un tema de prosperidad, para que la gente no piense que nada más hablamos de pura prosperidad. Muy bien, tercera de Juan, capítulo único, versículo 2, así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor, hacia la humanidad. Gracias por ese amor tan grande que viniste, Señor, a morir, a sacrificarte, a derramar tu sangre para cortar un nuevo pacto, a través del cual nos has dado todas las cosas en abundancia, Jesucristo. Tú sufriste, Señor, para que nosotros no tengamos que sufrir. Tú nos regalaste esa herencia y hoy en el nombre de Jesucristo la recibimos en nuestras vidas. Padre, gracias. Gracias por cada día de vida. Gracias porque respiramos. Gracias, Señor, porque tú suples todas las cosas, porque tenemos alimento, bebida, vestido. Gracias, Padre, porque no nos has abandonado nunca, Señor. Tú has sido fiel a tus pactos, mi Padre. En el nombre de Jesús te doy toda la gloria y la alabanza. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres mi guía, mi ayudador, mi consolador, mi maestro. Te hacemos el Señor de esta reunión, el Señor de nuestras vidas, Señor, para que tú nos reveles tu palabra. Y yo declaro sabiduría, revelación abundante, para que esta semilla no regrese vacía, sino que haga para lo cual fue enviada, sea prosperada para ello, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a ti, Señor, y a tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues la tercera de Juan 2 es un texto bíblico del nuevo pacto, donde Dios nos habla de que seamos prosperados ¿en qué? En todas las cosas. Tercera de Juan 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, pero además no nada más que seas prosperado en todas las cosas, sino también dice que tengas salud. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál cree que es el deseo más grande de Dios? Que se mueran a corta edad, que se vayan de 20, 30, 40, 50 años, 60, 70. La edad del hombre, dice en la Biblia, por lo menos, Génesis 6:3, dice son 120 años, por lo menos. Es decir, ¿por qué aquellos hombres vivieron? Moisés vivió 120 años. Noé vivió más de 900 años. Aunque ahorita ya es difícil vivir esos, ¿no? Pero por lo menos 120 años es lo que vamos a vivir, si usted lo cree. Solamente es para el que cree esa promesa. Si alguien cree que Dios lo tiene enfermo y se quiere ir antes de un cáncer, de un diabetes, de un accidente, de un paro cardíaco, pues decide él irse. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha proveído de poder, de autoridad sobre la muerte, sobre la enfermedad. Si tenemos que irnos un día, ¿cuántos saben que tenemos que irnos? Tenemos que irnos un día, pero no a corta edad. Un día nuestro cuerpo
cuando esté después de los 120 años, ya cansado de vivir en esta tierra, ya vimos a nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, saciado de vida, así como Moisés, así como David. Ellos no murieron pobres ni enfermos. ¿Sí sabe que Moisés no murió enfermo? Moisés no murió enfermo, ni David, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Pero los que sí quieren morir enfermos son los cristianos del nuevo pacto. Cuando Cristo Jesús dice que por su llaga fuimos sanos, ¿por qué quieren morirse? Por la ignorancia en la palabra de Dios. Es todo. Es lo único que puede llevarse al ser humano a la tumba, la ignorancia en las escrituras. Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Así es que el vivir bien depende de que nosotros le creamos a Dios y a su palabra. No depende de Dios en sí, porque Dios ya proveyó de Jesús, ya proveyó su palabra, su Nuevo Testamento, su herencia nos la dejó en la tierra para que nosotros vivamos bien. ¿Por qué cree que se llama testamento? En un testamento, ¿ustedes creen que si los seres humanos aquí dejan testamentos donde dejan bienes materiales, donde dejan casas, donde dejan coches, dejan dinero en el banco, dejan oro y plata, dejan empresas? ¿Ustedes creen que si los testamentos terrenales dejan cosas o bienes, cosas buenas? Porque las deudas difícilmente dejan deudas, ¿eh? En los testamentos no se transmiten las deudas, ¿sí sabía? Si no, cuando chéquelo por ahí, he sabido de varios casos donde personas tienen créditos de casas con bancos, muere la persona y solamente queda la casa a nombre del beneficiario, es decir, la esposa. Me tocó saber de un piloto aviador allá en Los Mochis, Sinaloa, que era fumigador, se estrelló su avión, murió. ¿Y qué cree que pasó? En el testamento no quedó como herencia la deuda se cancela cuando muere la persona. Pero si hubiera un bien, ¿qué cree? El bien de la casa pasó a la persona y sin ninguna deuda, se canceló la deuda. Si ya murió uno llamado Jesucristo, ¿qué cree que le dejó? ¿Enfermedad? ¿Pobreza? ¿Muerte espiritual? No, todo eso se canceló con la muerte de Jesús. Jesucristo nos dejó bienes, herencia, cosas buenas, ¿me entiende? Le dejó salud para que usted viva. Si viene alguien enfermo, con el poder del Espíritu Santo se va un cáncer, se va un diabetes, se va toda enfermedad, por más incurable que se vea o parezca, o diga la ciencia médica que no se puede a través del poder de su palabra y del poder del Espíritu Santo. Por lo que Jesucristo hizo en esa cruz, por haber llevado la enfermedad a través de sus llagas. Es decir, el testamento hay que disfrutarlo. Para eso murió Jesús, para que nosotros no tengamos que sufrir. Pero hay lugares donde predican se llama el evangelio del sufrimiento, ¿eh? Eso sí, lo predican aquí también en Jalisco. Por ahí hay unas iglesias, y que guste le paso la dirección. Si usted quiere morir a corta edad, pues váyase a esas iglesias cristianas, de más de 1000 gentes. Y le enseñan que usted tiene que morirse de algo, de una enfermedad, de un accidente, no sabe cuándo le va a tocar. Es más, si está enfermo, se hace más a la imagen de Dios. Si tiene un cáncer, ¿qué cree? Ese cáncer lo está haciendo usted a imagen de Dios. La pregunta que yo les haría a ellos: ¿Dios es canceroso? ¿Dios tiene cáncer? Es como un cáncer te va a hacer a imagen de Dios, por favor. Se llama ignorancia en las escrituras. Y son líderes de iglesias que predican esto. Pero nosotros predicamos la herencia que nos dejó Cristo, amén. Y la herencia lleva salud, salvación, porque nos vamos a la vida eterna al recibir a Jesús. Nace de nuevo su espíritu, usted se va al cielo. También predicamos ¿qué? Sanidad para los cuerpos, que usted no tiene que morirse a corta edad de un cáncer, de una enfermedad incurable, no, porque Cristo ya proveyó también la sanidad a través de su sacrificio. Él, por su llaga fuimos sanos, dice. Entonces, ¿para qué murió Jesús si vamos a morir a corta edad? ¿Para qué murió Jesús si vamos a seguir siendo pobres? Entonces Jesús no pagó el precio por nada más que por la pura salvación, ¿verdad? Ese es un 20% del evangelio que predican. El 20% del evangelio hay gente que así lo recibe y decide. Pero nosotros creemos una herencia completa, ¿verdad? Por lo menos yo sí lo creo. Y estoy plenamente convencido de que no voy a morir de una enfermedad incurable, plenamente convencido que no voy a morir de un accidente,
plenamente convencido que la muerte no va a venir a pararme el corazón. Plenamente convencido. Y así debe estar usted también. Si la tercera de Juan 2 dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿De qué cree que está hablando? De una prosperidad espiritual, hermano. Usted que se vuelva más espiritual todavía, hermano. Que se le vea una luz arriba de usted. ¿O se refiere prosperado en todas las cosas? ¿Qué cosas? En la luz de arriba que se le va a ver del Espíritu Santo. Todas las cosas. ¿Qué son cosas? Cosas naturales, materiales, bienes. Y además hace una separación que él desea que usted tenga que salud. Se da cuenta que separa lo físico de las cosas materiales. Porque el cielo ya lo tiene usted garantizado. ¿Sí o no? La posición del cielo la tiene que ganar a través de recibir a Jesús. Ya recibió a Jesús, ya nació de nuevo, ya se va al cielo. Ahora, ¿qué requiere hacer? ¿Qué evangelio necesita escuchar usted? La otra parte de la herencia, que es la salud física y también la prosperidad financiera económica, para que le vaya bien. Incluso gran parte de las enfermedades, ¿de qué cree que vienen? De que la gente anda preocupada, de que no tiene qué comer. Y mucha gente está enferma de estrés, hasta mucha gente se muere de paros cardíacos porque no tenía cómo pagar una deuda. Entonces, ¿verdad que no? ¿Las deudas no vienen de Dios? Por supuesto que no. Deuteronomio capítulo 8, vamos a leer un poquito qué es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. La pregunta sería, ¿Dios ha cambiado de opinión con Israel y ahora con el pueblo del nuevo pacto? ¿En qué sentido posiblemente sí cambió de opinión? En el sentido de que hizo un nuevo pacto nada más. Es todo. Pero ¿cambiaría de opinión en que quería el pueblo de Israel próspero y a los cristianos pobres? Dice que Jesucristo se hizo pobre siendo rico para que ustedes sean enriquecidos. Desde la 2 Corintios 8:9 eso dice. Dice, ya conocéis la gracia, 2 Corintios 8:9. Ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que ustedes fueran enriquecidos. Fíjese, la pregunta es, ¿dónde se hizo pobre Jesús? Se hizo pobre que traía por ahí andaba todo harapiento Jesús cuando andaba en la tierra. Andaba descalzo el pobrecito que no tenía ni sandalias. Así sería Jesús, ese es el Jesús. Los reyes magos que le llevaron oro, incienso y otras cosas, plata, mirra. Se acabaría el oro no eran 3 magos, no sé cuánto dice la Biblia, eran reyes, los reyes de la tierra. Eran varios, no eran 3, no existe 3, esos 3 se inventó. Melchor, Gaspar y Baltasar, esos son inventados. Inventados porque no eran 3, pues para que me entiendan, no eran 3, eran más. No dice la Biblia cuántos eran, pero dice que eran los reyes o los magos. Que llevaban oro. ¿A quién? A Jesús. Si hubiera sido pobre Jesús, entonces ¿para qué le llevan oro? Ahora vamos a llevarles unas garritas a Jesús para que se ponga de niño, pobrecito, unos pañales. Pero no le llevaban oro. ¿Sí o no? O yo soy el único loco pensando que le llevaron oro. Si la Biblia eso dice. Deuteronomio capítulo 8. Fíjense que dijo Dios. El versículo 18 vamos a leer nada más porque el anterior ya lo leímos. Todos los versículos anteriores del 11 al 17 lo leímos. Que Dios no quería que el pueblo, la historia habla de que Dios no quería que el pueblo, después de que salía del desierto, pasara a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, así le llamaban, donde Josué los pasó. Dios no quería que en esa tierra, cuando ellos fueran prosperados, mire, vamos a leer nada más un versículo. Fíjese, el 11. Bueno, vamos a leer desde el 7. Dice, porque Jehová tu Dios, le dijo a Israel, te introduce en la buena tierra. ¿A dónde los introdujo Dios? En la buena tierra. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. ¿Sería una tierra desértica, hermano, porque Dios los quería pobres a Israel? ¿Sería una tierra que no producía, hermano? Cuando Adán cayó,
cuando entró el pecado, dice que Adán cayó y dice que la tierra era desértica, ¿no? Que producía, ¿qué? Espinos y no sé qué más. Génesis 3:17, dice 18 por ahí. Y ahora Dios, al pueblo de Israel los estaba introduciendo a una tierra de bendición, fructífera. Una tierra de lo mejor que había en todo el planeta Tierra, para que me entiendan. Y luego dice el 9, del 8, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Fíjese lo que Dios deseaba para el pueblo de Israel. ¿Usted cree que en el nuevo pacto Dios va a desear que usted coma el pan con escasez? Pues hay, hermano, unos frijolitos con 2 tortillas para cada niño. Y llénense. Bueno, así decían por allá, ¿no? Los inditos pobrecitos de la sierra, ¿no? Y de repente no había ni frijoles y se comían las tortillas con un aguachile o chilito ese verde, con limón y no sé qué lo hacían. Y cómanse las tortillas con chile, porque ni para frijoles había. ¿Será Dios que quiere mantener a la humanidad así? ¿Será Dios que sería el plan de Dios para la humanidad, para el pueblo de Israel y para toda la humanidad? Si aquí le está diciendo a Israel, porque en el versículo 8, el 9, perdón, dice que los introdujo a la tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. No te faltará nada en ella. ¿Qué significa? Que no iban a estar padeciendo necesidad, para que usted me entienda. ¿Dios habrá cambiado de opinión? No me mueva ese versículo y váyase a Santiago 1:17, por favor, a ver si es un Dios que cambia. A ver si es un Dios que dice, bueno, allá en Génesis yo introduje a Adán en el huerto del Edén y ahora, como Adán pecó, la maldición cayó sobre la tierra y ahora yo deseo que los demás sean pobres. Vamos a ver, ¿qué dice Santiago 1:17? ¿Ya lo tiene? Dice, toda buena dádiva, es decir, todo lo bueno que se da, pues, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. ¿Qué significa que no hay mudanza? Que no hay cambio. Eso significa, no hay mudanza, significa que no hay cambio, ni una sombra de variación. Es decir, si Él fue el mismo ayer, es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo mañana. ¿Sí o no? Hebreos capítulo 13, fíjense lo que dice Hebreos 13. En Él no hay cambio. Estamos de acuerdo que eso dice Santiago 1:17, ¿no? En Él no hay cambio ni sombra de variación. Si Él lo dijo, así es. Hebreos capítulo 13 en el versículo 8. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 8. ¿Ya lo tiene ahí? Léalo, fíjense que dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. ¿Qué significa? Que Dios no es un Dios cambiante, no es un Dios variante, no es un Dios que si sanó allá a alguno, usted no lo quiere sanar, no. O si prosperó a uno, a otro no los quiere prosperar, no. Lo que pasa es que esas personas que están prósperos ahorita, y estoy hablando mucho del pueblo de Israel, me refiero mucho a ellos, porque el pueblo de Israel siempre le ha creído a Dios en la prosperidad financiera económica. Israel siempre le ha creído a Dios en esa área. En el pueblo del nuevo pacto, los creyentes, los cristianos, y no es por criticar, no se lo digo por criticar, pero en muchos lugares enseñan que tienen que vivir pobres, cuando Israel jamás, Israel que creía en el mismo Dios que creemos nosotros, ¿cuántos saben que creen en el mismo Dios? Con la diferencia que ellos no creen en Jesucristo, ¿me explico? Por lo cual ellos no adquieren la salvación, pero creen en el mismo Dios creador de los cielos y de la tierra. En ese mismo Dios que creemos nosotros, es el mismo Dios
La diferencia es que nosotros creemos que ese Dios se encarnó, vino a la tierra a morir por nosotros. Como ser humano Él vino y murió por nosotros. Es la gran diferencia. Oh, vaya gran diferencia. Entonces, el pueblo de Israel siempre creía en un Dios que los prosperaba en todas las cosas. Y cuando estaban pasando por el desierto, ¿qué cree que hacía el pueblo de Israel? Se quejaba contra Dios, ¿sí o no? Señor, este pan liviano que tenemos, Señor, hemos comido el maná durante 40 años, pues sí, pero Dios le dijo, yo en una semana los voy a pasar de Egipto a la tierra prometida. Una semana era la diferencia, contra 40 años que duraron ellos, por su incredulidad duraron 40 años en ese desierto. Obviamente que se fastidiaron de comer el maná durante 40 años, obviamente, pero ya no fue culpa de Dios porque ellos tardaron 40 cuando habían tardado 4 días o 5 días para cruzar ese desierto. Muy bien. Entonces, Dios no es un Dios cambiante. El pueblo de Israel entendía que se hartaban de estar en la misma situación, ¿me entiende? Pero por su incredulidad dice que estuvieron así. Pero se hartaban de lo mismo. Decían, Señor, pues ya estamos comiendo esto durante tantos años, ya nos hartamos. Es decir, ellos creían que Dios los iba a sacar de ese lugar y que Dios los iba a prosperar, aunque por su incredulidad tardó más tiempo. Pero sin embargo, Israel nunca desfalleció y algunos quedaron en el desierto y otros cruzaron. Algunos se quedaron en el desierto y otros cruzaron. Pero ni uno de ellos creía que Dios era un Dios que los tenía en escasez. Sí es cierto que le reclamaban a Dios, pero ellos creían que Dios les podía proveer todas las cosas. ¿Me entiende? Que Dios les podía proveer todas las cosas. Si usted le pregunta a un israelita, oye, ¿tú crees que Dios te quiere pobre? Él jamás va a decir eso, jamás. Tan es así que la palabra shalom o shalom, que utilizan los judíos, lo utilizan mucho para saludar. Shalom, dicen ellos, saludan. Es una parte de su saludo, shalom. O cuando hablan Yahvé shalom, eso significa prosperidad. La palabra shalom significa un Dios prosperador. Eso significa shalom. O shalom, como le quieran llamar. ¿Qué cree que significa esa palabra? Prosperidad material. Los judíos así creen en un Jehová shalom, le llaman. Eso está escrito en la Biblia. Dios prosperador, eso creen los judíos. Entonces los israelitas. Entonces nada más a los cristianos se nos vendió la idea religiosa, tradicional, de que teníamos que vivir en pobreza, nada más a los cristianos. Pero a ningún israelita cree que debe ser pobre porque Dios lo quiere pobre, ni un israelita. Prueba de ello que ellos tienen posesiones en toda la tierra y tienen grandes cosas, ciudades, países donde ellos habitan les va muy bien. ¿Por qué creen que les va bien? Porque ellos creen en el Dios prosperador de la Biblia. Ellos creen lo que Dios les dejó en la ley de Moisés. Y fíjense bien, a pesar de que la ley de Moisés no nos aplica a los que vivimos en el nuevo pacto, sin embargo, a ellos les dejó grandes promesas en esa ley. Y fíjense bien, versículo 7, Deuteronomio capítulo 8, versículo 7. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. Porque Dios te introduce. ¿Quién los introdujo a una buena tierra de prosperidad y de abundancia? Si Dios los quiere pobres, ¿cómo Dios va a introducir a una tierra que tiene abundancia? ¿No se le hace raro que Dios a un pueblo lo introdujo a una tierra de abundancia, de bienes materiales, es decir, tierra de lo mejor que podían sembrar y cultivar lo mejor, de arroyos, de fuentes, es decir, era lo mejor que había en aquella época? Si Dios los introdujo ahí, ¿por qué razón se piensa que Dios quiere a la humanidad pobre? ¿Por qué se ha pensado que Dios quiere a la gente pobre? Y hay personas inclusive que agarran textos bíblicos, créanlo, que agarran textos bíblicos para demostrarle a usted que usted tiene que estar pobre, cuando nunca fue la voluntad de Dios. Textos bíblicos mal interpretados, mal informados, mal interpretados. Ok. Versículo 9. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. ¿A dónde los introdujo Dios?
a una tierra donde había minerales. Es como si le dijera a usted: hijo mío, mira, te voy a dar esta tierra donde tú vas a sacar de ella, a través de la minería, vas a sacar cobre, y ese cobre a lo mejor lo vas a vender, te vas a hacer multimillonario. ¿A dónde los introdujo? Al pueblo de Israel, donde había metales que tienen un valor económico, ¿sí o no? Los grandes mineros que vienen de otros países. ¿Por qué cree que vienen de otros países? Aquí en México hay muchos mineros canadienses, hay muchos mineros estadounidenses, bastantes. Ellos expropian las minas, le sacan el oro, se lo llevan a su país y solamente le pagan un porcentaje de regalías al dueño del terreno y a la federación, aquí el gobierno federal. Es lo que hace. Yo tengo un hermano en Cristo ya en Culiacán, que es dueño de una mina, y le han ofrecido muy buen dinero por ella, y aún todavía no sé, creo que no sé si la vendo o no. Hace mucho que no lo veo. Sin embargo, ellos vienen, extraen el material, le pagan cualquier cosa al dueño del terreno y se llevan su mineral. Puede ser cobre, oro, plata, hay minas de todo tipo. Conozco personas que tienen minas de oro y ganan muy bien. Sin embargo, fíjese bien, cuando ese oro y esa plata era para un pueblo, era para una nación, también a través de Abraham Dios le prometió que en él serían benditas las naciones, es decir, todos los que creyesen en Cristo Jesús. Porque cualquiera que está en Cristo Jesús, dice Gálatas 3, 28 por ahí, es un descendiente de Abraham, así te lo dice Gálatas 3, es decir, no necesariamente los israelitas son descendientes de Abraham, somos también todos nosotros, las naciones. Por lo tanto, si Dios introdujo a un pueblo donde había minerales, ¿ustedes creen que a ustedes no les van a dar cosas materiales también? Fíjese bien, nuevamente el versículo 9. Tierra en la cual no comerás pan, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás, ¿qué? Cobre. ¿A dónde los introdujo? Donde había cobre. ¿Para qué? Para que lo sacaran, lo vendieran, comerciaran con él, etcétera. Darle bienes materiales. ¿Qué les dio Dios? Tierras. Entonces, ¿por qué dicen que hoy los cristianos tienen que estar pobrecitos? Es más, si tienes una casa, véndela, porque eso es presunción. Si tienes joyas, véndelas. ¿Qué es eso de tener un carro al año? ¿Cómo es posible que vas a tener un carro? O que añores un carro al año, eso es vanidad. Eso no es espiritual, eso te lo dicen la falsa doctrina del sufrimiento y de la pobreza. Ellos dicen que si tienes, no debes de añorar cosas aquí en la tierra, cuando Dios les dio tierras al pueblo, a un pueblo. ¿Por qué no le ha de dar a usted bienes también? Digo, yo acepto todo lo que venga de Dios. Si Dios me da tierra, bienes, yo los voy a aceptar. Y si usted no las quiere, pues déselas a otro que sí crean prosperidad, ¿me entiende? Pues yo quiero seguir siendo pobre, hermano. Aunque reciba una herencia de 10 millones de dólares, yo voy a seguir siendo pobre. No la voy a aceptar, pues désela a otros de sus hermanos que crean en prosperidad. ¿Estamos de acuerdo? A través de la maldición que entró a través de Adán, dijo, tú comerás con el sudor de tu frente, ¿sí o no le dijo Dios? Comerás con el sudor de tu frente, sí. A causa de la muerte espiritual, a causa del pecado que entró a través de un hombre llamado Adán. Dios nunca introdujo la pobreza aquí a la tierra. Fue un hombre llamado Adán, a través de su pecado se introdujo la maldición y la pobreza. Dios nunca fue el causante de que la gente estuviera pobre. Fue Adán, así es que échele la culpa a Adán. Cada vez que diga, híjole, ahora estoy batallando con las finanzas, enójese contra Adán, nunca se enoje contra Dios. Jamás nadie se va a enojar con Dios mío, ¿por qué me tienes pobre? No, Adán, por tu culpa estoy pobre, pero yo recibo la herencia que es en Cristo y me declaro próspero, yo declaro milagros, yo le creo a Dios en todas las áreas de la prosperidad y comienza a manifestarse en mi vida también. Eso es lo que esa debe ser nuestra actitud. ¿Me explico? Esa debe ser nuestra actitud. Y claro que hemos visto las maravillas de Dios. Yo las he visto en milagros financieros. Y usted también las va a ver en milagros financieros. Y no nada más porque soy pastor. Yo las vi cuando estaba sentado en una silla así como usted. Cuando el de enfrente me enseñaba prosperidad, yo le creía a Dios. Dice que dad y se os dará, dijo Jesús. Yo creo que si doy se me multiplica lo que doy. Y yo siempre lo he hecho, lo sigo haciendo y lo hacía.
cuando estaba sentado así como usted en una silla, y yo recibía milagros financieros cuando estaba sentado como usted en una silla. Yo mucho tiempo me senté en una silla, le creía a Dios, yo daba en un ministerio para el reino de Dios y Dios me lo multiplicaba. Sencillo, sencillo. Así es que cuando usted da es para que se invierta en el mismo reino. Ya se lo he dicho que andamos buscando un local más grande, ¿estamos de acuerdo? Porque queremos pagar renta. Vamos a pagar renta, vamos a pagar luz, todo eso, y todo se va a invertir en el mismo reino de Dios. Hay que comprar sillas para que más gente sea salva, ¿estamos de acuerdo? Esa es la finalidad de invertir, es para que se use en el mismo reino de Dios. Sin embargo, lamentablemente han enseñado muchos pobreza, y pastores sí se están enriqueciendo ilícitamente a través de lo que la gente da. Estamos en contra totalmente de esa actitud de pastores. Ok, muy bien. Deuteronomio capítulo 8, versículo 10. Y comerás, ¿y qué dice? Y te saciarás. Comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Primero dice que te vas a comer y te vas a saciar. ¿Qué significa que te vas a saciar? Oye, que no vas a tener tortillas con frijoles para comer, ¿me entiende? Si el diablo lo ha estado atacando a usted por eso, un tiempo me atacó a mí, eso no significa que Dios y su palabra haya fallado. Aunque el diablo me ataque, aunque venga un problema de escasez, no significa que Dios me haya fallado. Y a través de la manifestación de Él, Dios me saca de ese problema financiero, y otra vez vuelvo a tener abundancia, a comer de lo mejor. Dios no quiere que usted ande pasando escasez. Dios quiere que usted de vez en cuando vaya a un buen restaurante y se alimente bien, que todos los días tenga el diario vivir y que coma y se alimente bien. Eso es lo que quiere Dios. Por eso dice, comerás y te vas a saciar. Es decir, va a haber tanta comida en su mesa, en su refrigerador, en su alacena, que usted va a decir, ¿qué voy a comer el día de hoy? De tanto que va a tener de escoger. O las mujeres van a decir, ahora, ¿qué voy a escoger? A ver, tengo pollo, tengo pavo, tengo pierna de cerdo, tengo camarones. Es decir, todo lo que me gusta, ¿cierto? Cabrito. Ahora, ¿qué vamos a hacer de comer? Le vas a decir a su esposo, viejo, ¿qué vamos a hacer de comer? Esa es la voluntad de Dios, porque dice que se iban a saciar, que iban a tener abundancia y diversidad de alimentos, no iban a tener escasez, no, sus hijos no iban a estar como los niños del África. Es culpa de Dios que los niños del África no tengan que comer y anden hasta con las costillas de fuera. ¿Será Dios el culpable de eso? ¿O será que en África adoran a otros dioses que nunca han tomado al Dios de la Biblia como ejemplo? ¿Por qué los niños de Israel no tienen alimento? Usted no va a ver, difícilmente va a ver a un hijo de un israelita allá, en una imagen de Israel, al niño todo con las costillas de fuera porque no tenía que comer la familia. ¿Y por qué en África sí los ve? ¿Por qué en México sí los vemos? Porque en México hace bastante tiempo no se nos había enseñado esto. Y segundo, porque en México el Dios de la Biblia se introdujo mucho después. Y allá en el Oriente Medio siempre ha estado el mismo Dios. Ellos siempre han adorado al mismo Dios, aunque Dios es omnipresente en todos lados. ¿Cuántos saben? Pero donde no es invocado su nombre, dice su palabra que Él no se manifiesta. O sea, aunque su presencia esté ahí, aunque Él esté ahí, cuando no se invoca su nombre, no está Él ahí. ¿Qué significa esto? Que si usted va a una secta satanista donde están adorando a Satanás y sacrificando a un ser humano, ¿usted cree que en Dios va a estar ahí? A lo mejor Dios va a estar viendo esa aberración de estar adorando al diablo. A lo mejor Dios va a estar viendo esa aberración, pero no va a estar su presencia manifestándose ahí. ¿Qué significa esto? Imagínense adorando a un ser inferior, por Dios, los seres humanos adorando a alguien que es inferior. Porque el diablo es inferior a un hijo de Dios, ¿sí sabía? Es inferior a la creación de Dios. Porque Dios originalmente nos hizo a su imagen, y esa fue la envidia del diablo. Ah, no, ahí tiene otros ahorita humanos, seres humanos, adorando a un ángel caído inferior a la creación. Adorando a un ser inferior, ¿no se les hace raro?
que porque tiene poderes, pues sí tiene poderes de las tinieblas, pero él es inferior a un hijo de Dios, legalmente hablando. ¿Cómo van a adorar a un ser inferior? Y es lo que está haciendo gran parte de la humanidad, una parte de la humanidad que son satanistas. Ellos adoran a un ángel, fíjense, cuando los ángeles dicen que deben de servirnos a nosotros. ¿Por qué adorar a un ángel? O a un querubín, pues era un querubín, es un ángel igual, con otro nivel. Pero ellos fueron creados para servir a la humanidad creada por Dios. Yo jamás voy a adorar a un ángel, ¿verdad? Está como si se pusiera usted a adorar, a ver, voy a adorar al gato de mi casa. O los hindúes que adoran a las vacas, ¿sí sabe que adoran a las vacas porque son dioses? O sea, ¿cómo vas a adorar a algo inferior, a una creación de Dios? Entonces así está la humanidad, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Pero la palabra de Dios dice que el que tiene a Dios en su vida, Dios siempre le va a proveer para todas las cosas. Versículo 10 de Deuteronomio 8:10, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Qué dice? Que no vas a, cuando tú recibas algo, un milagro financiero o algo económico, un bien material o inclusive un bien familiar también, que tu familia sea restaurada, si alguien estaba divorciado pero regresó el esposo, se restauró. Cuando recibas algo bueno, siempre tienes que reconocer y bendecir al Señor, a nuestro Dios, Jehová o Yahvé, como le quieras llamar. Siempre tienes que bendecirlo a Él, porque Él te da todo lo bueno. Si se fijan, el versículo 10 dice, comerás, te saciarás y bendecirás a Jehová o a Yahvé, dicen algunas traducciones. Lo vas a bendecir, ¿por qué? Por la buena tierra que Él te ha dado. O sea, siempre por lo bueno vas a bendecir a Dios. Hoy en la mañana venía escuchando en la radio, donde por ahí unos que predican una cierta religión, decían, bueno, yo le doy gracias a Dios porque este 2012, gracias Señor por la salud y gracias por la enfermedad. Gracias Señor por la riqueza, pero también gracias por la pobreza. Gracias Señor por la vida, pero también gracias por la muerte de algunos familiares. O sea, como una narda a Dios, gracias por las muertes, por la escasez o por la enfermedad. ¿Cómo le vamos a dar gracias a Dios por la enfermedad? Al contrario, cuando esté la enfermedad, usted repréndala, porque viene del diablo, no viene de Dios. Y dele gracias a Dios por la salud, por las cosas buenas, por los bienes materiales. Dele gracias a Dios por la salvación que le ha dado, que usted va al cielo cuando se vaya a esta tierra. Por las cosas buenas le vamos a dar gracias a Dios, no por las enfermedades, no por la pobreza. Gracias Dios mío por este desierto que estoy pasando, dicen muchas religiones, otras personas que estudian la Biblia. Gracias Dios mío porque a través de la muerte de mi familiar yo me acerqué a ti. ¿Cómo que gracias a Dios? Se acercó porque decidió acercarse después que se murió su familiar, no porque Dios haya matado a su familia para que se acercara a él, ¿me entiende? A Dios se le ha bendecido y se le ha dado gracias por cosas que no vienen de Él. Gracias Dios mío porque mi hijo hasta este momento nació paralítico, Señor. Gracias porque nació paralítico, porque gracias a este hijo paralítico yo he podido estar más acercado a ti, Señor. Oh, por Dios, ni un sentimiento humano lo va a acercar usted a Dios, solamente el sentimiento suyo de su corazón, valga la redundancia. Cuando alguien desea acercarse a Dios, no se va a acercar por una escasez económica, ni por una necesidad, ni por estar enfermo. Se debe acercar realmente porque anhela, porque quiere, porque busca su presencia, porque desea conocer a Dios. ¿Ok? Aunque Dios a muchos los acerca a través de enfermedades. Es decir, sana a muchos pues, y muchos regresan y otros se van. He conocido a muchos que los ha sanado enfermedades incurables y ya no los he visto jamás. Que les ha dado milagros creativos y ya no los he visto jamás. Malagradecidos, ¿verdad? Por el Dios que les dio la vida. Bueno, pero en fin, nosotros estamos aquí. Muy bien, entonces vamos a bendecir a Dios porque nos ha pasado a la buena tierra, al reino de Dios, porque hemos conocido a Jesucristo. Vamos a bendecir y darle gracias a Dios porque Él nos da el alimento de todos los días. Vamos a darle gracias a Dios porque Él nos da milagros financieros. Darle gracias a Dios porque mis hijos se han acercado a Cristo. Darle gracias a Dios, es decir, todo lo bueno. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿verdad? Muy bien, llegamos al versículo 18, dice, al mismo pueblo de Israel está diciendo, sino acuérdate
de Jehová tu Dios. Acuérdate de Jehová tu Dios, es decir, cuando Dios ya te ponga en una buena posición, cuando tú ya traigas un buen carro, tengas un buen trabajo, un buen negocio, donde digas ahora mis ingresos de que ganaba 5,000 pesos al mes, ahora estoy ganando 30, 50,000 pesos al mes. Cuando ya veas todas esas cosas, por favor, dale gracias a Dios y reconoce que es Dios el que te lo dio, no te alejes. Sino acuérdate, dice, entonces sí acuérdate. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Qué nos da Dios? El poder para hacer las riquezas significa que yo, si tengo trabajo, si tengo un empleo, si tengo que comer, es porque Él me da ese poder para hacer las riquezas. No es por mi habilidad humana, no es por mi inteligencia, ni mi sabiduría, ni porque me levanto a las 5 de la mañana todos los días para irme al trabajo, no es por ello que tengo el alimento, no es por ello que tengo para vestir o para darle lo mejor a mis hijas, o que tengo carro o para comprarme un carro, no es por ello. Es porque a Dios le doy el reconocimiento que Él me da ese poder para hacer esas cosas. Es decir, cualquier cosa que usted reciba por el amor de Dios, dele gracias a Dios por ello, porque Dios se lo proveyó. Hermano, ¿y a los narcos quién les dio el dinero? Por ahí preguntará alguno, ¿no? De allá del video. De aquí yo creo que a lo mejor nadie lo pregunta. Hermano, si los narcos están viviendo muy bien, traen un carrazo del año, una casota por allá en Bugambilias y no sé a dónde más, las mejores zonas de Guadalajara, hasta con canchas de tenis y toda la cosa, hermano. ¿Y esa riqueza qué? ¿Será de Dios? Porque ellos están muy bien. Ellos no tienen garantizada la vida, ¿sí sabía? De un momento a otro van a morir, porque ellos están trabajando a través de un reino que se llama el reino de las tinieblas. Y el diablo, así como les da, al rato ahora sí, a ver, ya te di las riquezas, ahora sí ya vengo por ti. Y cuando menos esperan, ahí los ejecutan. Pobrecitos, me da tristeza, ¿no? Pero muchos de ellos se han convertido a Cristo, muchos de ellos. Entonces, desafortunadamente, y viven en los mejores fraccionamientos, ¿verdad? Allá en México creo que bien, no sé qué zona, en Polanco, no recuerdo qué zonas de ahí son las más exclusivas, no recuerdo, ¿no? ¿El qué? El Bosque. Y hay otro que se llama el Pedregal, ¿no? Algo así, ¿no? Algo son los Polanco, son lugares exclusivos. A lo mejor viven en los mejores lugares, pero la diferencia es que ellos no tienen a Cristo en su corazón y son de corta vida. ¿Por qué? Mientras no conozcan a Cristo, claro, ¿no? Entonces, gran parte de la riqueza de este tipo de personas viene de las tinieblas, pero el diablo se los cobra. ¿Me explico? Es decir, no van a disfrutar esa riqueza, no la van a disfrutar, no la disfrutan porque siempre andan pensando en qué momento van a quedar. Se andan sintiendo perseguidos toda la vida, no pueden ir a comer a un restaurante porque no saben si ahí mismo los van a ejecutar. Entonces es una tristeza que ellos tengan el dinero y no lo disfruten, no lo disfrutan, créalo que no lo disfrutan, porque el diablo se los da en abundancia, pero el mismo diablo se los quita, les quita a su familia, les quita a sus hijos, ¿sí? Se los cobra caro. Qué mejor ir prosperando poco a poco en Cristo Jesús, no es de la noche a la mañana. No le va a caer va a pasar un avión y le va a caer un costal de billetes en su patio, en el patio de su casa. No va a ser así, pero Dios lo va a ir prosperando gradualmente conforme a su fe. Si usted tuviera toda la fe que tuvo Jesús, créalo que ya le cayera un costal de billetes en el patio de su casa. Pero como estamos creciendo en fe apenas, se va manifestando de acuerdo a nuestra fe, la prosperidad económica y financiera. Entonces, de acuerdo a nuestra fe. Si usted ya tiene 2 años en la palabra, ¿cómo va a pensar en tener ya, por decirlo así, 5 millones de dólares en el banco? Pues no. ¿Cómo? Si apenas va empezando, tiene 2 años. Un hombre llamado Kenneth Copeland en Estados Unidos es un líder que predica palabra de fe en la prosperidad y predica otras cosas muy importantes de la palabra de fe. Ese hombre se pudo comprar un avión transnacional que le costó $3 millones. Se lo acaba de comprar un hermano en Cristo que vivía hace 30 años en una traila y su esposa lloraba porque no tenía que comer. En una traila, ¿sabes lo que es una traila, verdad? Es un remolque y ahí vivía Kenneth Copeland con su esposa y era piloto aviador, era residente de vivía en Estados Unidos,
nacionalizado, no sé cómo se puede llamar, pues. Era de ahí, pues. Era estadounidense, originario de Estados Unidos, siendo piloto